Hoy nos toca el capítulo 31 del libro de Job. El capítulo número 31 del libro de Job. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título: Job afirma su integridad. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todas mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para mí otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el lavador, y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios me levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad,
porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le cortaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus turcos, si comí su sustancia sin dinero y afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Gloria a Dios y bendita sea sus palabras. Gloria al Señor. Vemos que Dios afirma su integridad. Como anteriormente hemos dicho, cada quien tiene que conocerse a sí mismo. Cada quien conoce cómo está delante de Dios. Cada persona sabe si está haciendo lo correcto, si está alineado a la palabra, si está obedeciendo a Dios. Cada quien sabe cómo está. Y Job, como aquí dice, afirma su integridad. Job se conocía a él mismo y él sabía si él estaba cumpliendo o no con la palabra del Señor. Pero lo que él no podía entender hasta todavía, fíjense, él estaba pasando por el desierto, procesado. Estaba siendo pasado por prueba permitida por Dios, porque Dios fue quien autorizó su prueba. Le permitió a Satanás que lo atacara, que desviviera a sus hijos, que lo dejara en la ruina, que aún lo enfermara físicamente. Y aún la mujer que le dijo que maldice a Dios y muere. O sea, aún los amigos se levantaron en contra de él, porque los amigos le dijeron, por algo tú estás así, te está pasando toda esta desgracia, todo este mal, algo hiciste. Porque fíjense que muchas veces en la iglesia de Cristo, muchas veces nuestros hermanos, muchas veces hay mucha gente que no entiende, que piensan, relacionan el hecho de que uno esté pasando en alguna tribulación a que, no, mira, te está pasando eso porque algo hiciste delante de Dios, algún pecado, alguna puerta, una cosa mala hiciste de que Dios te está castigando. Y eso no es así. Aquí lo estamos viendo con Job. Job era un hombre íntegro. Dios hablaba muy bien de él, decía que era un hombre apartado del mal. Job era un hombre cuidadoso. Todo lo hacía como Dios lo mandaba. Era un hombre, mire, que se cuidaba todo, hacía todo, trataba todo. De verdad que era un hombre de admirar. Era un líder entre su pueblo. Todo el mundo lo honraba, lo admiraba. Él se sentaba con los demás líderes a juzgar. Daba consejos y todo. Entonces era un hombre respetado por su rectitud, su integridad, todo apartado del mal, del pecado. Entonces vemos que cada quien se conoce como está. Pero ya entendemos, ya se entiende de que el hecho de que usted esté pasando una tribulación, del hecho de que usted esté pasando alguna desgracia, entiéndase que tiene que orar, pedirle al Señor que le muestre si lo que está viviendo es una prueba de parte de Él. Porque también se entiende que muchas veces la persona pasa cosas negativas por su vivir, porque no está alineado a la palabra, y cada vez que uno quebrante la Biblia, la palabra, claro que se le da el derecho legal al enemigo y el enemigo ataca. Entonces allí la persona tiene que orar, ayunar, buscar dirección de Dios, que el Señor le muestre qué es lo que está sucediendo, porque cada quien conoce su situación. Si usted sabe que está caminando recto, derecho delante de Dios, bueno, pídale a Dios, muestre. De repente está pasando por pruebas y bueno, las pruebas hay que pasarlas, porque Dios no las quita. Y las pruebas son dolorosas, las pruebas son fuertes. Las pruebas son fuertes. Dios, ahí vemos el caso de Job, que Dios prueba todo, todas las áreas. Todas las áreas. Y como toda prueba, hay que procurar salir aprobado. Porque si Dios le pone una prueba y usted sale reprobado, entonces va a tener que nuevamente ser procesado.
hasta que usted pase esa prueba. Entonces vemos que ni Job sabía que no estaba siendo probado por Dios. Él no entendía. Imagínense, después de la vida que él tenía, tan honorable, y de repente prácticamente caía a lo más bajo. Que todos los hijos, miren, murieron, arruinado después de tener dinero, como si dijéramos hoy multimillonario, y haber quedado en la bancarrota pero sin nada. Y la mujer, imagínense, que la que tenía que apoyarlo, y le dijo, maldice Job y muérete. Fíjense la esposa. O sea, ella quedó nada, y los únicos amigos que supuestamente fueron a apoyarle, entonces también echándole más leña al fuego. Algo malo hiciste, por eso que estás pagando todas las cosas. Entonces vemos que Job fue probado en todas las áreas. O sea, las pruebas son dolorosas. Nadie en el pueblo de Dios le gusta sufrir. Ningún ser humano le gusta sufrir. Nadie le gusta sufrir. Pero las pruebas, esos son sufrimientos, son aflicciones. Porque Dios tiene que probar, Dios ahí va tratando, va a ir trabajando en la persona. Y eso, preguntémosle a Job si no es doloroso la prueba. Fíjense, hasta el enemigo lo atacó con enfermedad. Y fíjense cuál era la clave de todo. Él tenía que cuidar su lengua, su boca. Porque al principio comenzó bien, pero ya después se quebrantó. Pero después él se acomodó. Y en la final, pues, pasó su prueba. Porque dice la Biblia que Dios lo bendijo el doble. Entonces, si ya sabemos que la Biblia habla, ¿verdad? Y dice que no murmuremos, no nos quejemos, no critiquemos, no señalemos, sabemos que todo eso es pecado. Sin importar en la situación que nosotros nos encontremos, tenemos que cuidar la lengua, la boca. De nosotros no puede salir nada negativo, nada que quebrante la palabra de Dios, nada que ofenda a Dios, porque entonces dañamos ese examen, como quien dice. Y todo está en la Biblia. Puede ser una prueba fuerte y sentirse muy mal, pero que de su boca siempre salga palabras positivas, que de su boca siempre salga bendición, que de su boca siempre salga la Biblia, y no la queja, no la lloradera, no los negativismos, porque todo eso es pecado. Tenemos que entender eso. Fíjense todo lo que vivió Job, que hasta maldijo el día que murió, el día que nació. Terrible. Entonces dice toda Job, dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? O sea, él se está, como quien dice, justificando en el sentido de, diciéndole, hablando, de que yo no he faltado, yo he sido más bien un hombre íntegro. Y empieza a señalar todos los detalles. Yo hice pacto con mis ojos, como diciendo, yo hice pacto con mis ojos de que yo no iba a ver nada, ninguna mujer, ni nada, yo tengo mi esposa, yo solamente voy a ver a mi esposa. Entonces hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? Porque ustedes saben que la Biblia habla de que cuando uno mira y codicia, ya en su corazón adulteró, pecó a una persona. Entonces dice que él hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo pues él habría de mirar a una virgen? A una mujer. ¿Cómo? ¿Cómo podía él codiciar a una mujer sexualmente? O a una joven. Si hizo pacto con sus ojos de no hacer eso. De no pecar contra Dios con nuestros ojos. Dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Fíjense, él está muy consciente. Él está muy consciente. Porque qué galardón, o sea, qué premio le iba a dar Dios. O qué heredad Dios le iba a dar. Si de repente estaba en pecado, mirando lo que no tenía que mirar. No, él hizo pacto de que sus ojos lo iba a guardar, que no iba a ver lo que a Dios le desagradaba. Dice, no hay quebrantamiento para el impío, no hay quebrantamiento para el impío,
y extrañamiento para los que hacen iniquidad. O sea que no es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Claro que sí. O sea que no ve Dios lo que él hace y cada paso que doy. Claro que sí. Los ojos de Dios están en todas partes. Él es omnisciente. Todo lo ve, todo lo sabe. Todo lo puede. A él no se le escapa nada. Entonces, claro que él ve nuestros caminos, nuestros pasos, lo que hablamos, lo que no hablamos, lo que decimos. Todo lo ve Dios. Como dice la Biblia, si nos escondiéramos debajo del mar, debajo de una roca, lo que sea, ahí está Dios. En todas partes. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi iniquidad. Claro, él sabe que no anduvo engañando a la gente, no anduvo diciendo mentiras, engañando. Como él sabe que no anduvo, él dice, por eso es que dice, péseme Dios en balanza de justicia. Y él va a conocer mi integridad, que yo no le he faltado. Yo no he estado engañando a la gente, a mi prójimo. Yo no he andado con mentiras, con falsedades. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, sembré yo y otro coma. Fíjense que el mismo, ok, ese es como una palabra de maldición, hay que tener cuidado con esa cosa, esa expresión, pero él lo está diciendo así porque él está seguro que él no hizo eso. Él dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, o sea, viendo cosas que no tenían que ver, pecado, codiciando mujeres, si algo se pecó a mis manos, si tomé algo que no era mío, si robé, si hurté, él está diciendo, siembre yo y otro coma. ¿Por qué él dice eso? Porque eso son maldiciones. Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Cuando leemos Deuteronomio, ahí en Deuteronomio aparece las maldiciones por la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. Entonces cuando leemos las maldiciones por la desobediencia, ahí describen todo eso. Porque entra, ataca las maldiciones cuando la persona peca, cuando la persona desobedece a Dios. Entonces una de las cosas que pasa, la persona siembra, pero otro se come lo que sembró. Y es arrancada, mira, como dice aquí, su cosecha. Pero él lo dice así, pero él está convencido, seguro, de que él no hizo nada malo, para que esa maldición, vamos a decir así, llegara a su vida. Dice, se fue mi corazón engañado acerca de mujer. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Fíjense, o sea que si su corazón ha sido seducido por una mujer, o si ha codiciado a la mujer de su prójimo, que entonces su esposa le pertenezca a otro hombre, y que otros hombres se acuesten con ella. ¿Por qué lo dice él? Porque esa es una maldición, estas maldiciones llegan a la persona cuando la persona sí hace eso. Cuando la persona está con una mujer ajena, en adulterio, eso está en pecado. Cuando codicia a la mujer del hermano, del prójimo, hay maldiciones que caen porque eso es pecado. Pero por eso es que dice entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pero él sabe que él no hizo eso para merecer eso. Él no hizo ese pecado para que esa maldición llegara a él. Dice, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Claro, es maldad e iniquidad. Porque es maldad e iniquidad han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el lavadón y consumiría toda mi hacienda. Son pecados terribles, pecados físicos del cuerpo. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo,
¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? O sea que si Él ha sido injusto con sus siervos y con sus siervas, cuando le han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarse con Dios? Él, ¿qué podría decir cuando Él me interrogaría? Sigue diciendo, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él también? Fíjense, como diciendo aquí nadie es mejor que nadie. El mismo que me hizo a mí, me formó a mí, también lo formó a Él, al cielo. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Fíjense, ahí en el 15, pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos. Nos formó ambos en el vientre. Dice, ¿he rehusado ayudar al pobre o he acabado con las esperanzas de las viudas? Claro que no. Por eso que dice, si estorbé el contento de los pobres e hizo desfallecer los ojos de la viuda. Dice, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. O sea que yo no me preocupé solamente por llenarme mi barriga. También me preocupé por el que no tenía que comer, el huérfano, el pobre. También ayudaba a los pobres. Dice, porque desde mi juventud creció conmigo como un pobre. Y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. O sea, dice que no, desde la niñez ha cuidado a los huérfanos como un pobre. Y toda su vida se ha ocupado de las viudas, fíjense. Toda su vida, o sea, un hombre que siempre ayudó al que lo necesitó y ayudando a las viudas, al pobre necesitado, todo. Y es lo que Dios manda hoy. Fíjense que eso no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y hoy es lo mismo. Eso mismo Dios demanda de nosotros, el que cuidemos, el que ayudemos al necesitado, al pobre, al viudo, todo. ¿Cuántas mujeres no están solas, viudas, porque los hombres ya no están vivos y porque tampoco tienen hijos? Y hay muchos viudas y viudos que están ya ancianos, tienen hijos, pero lamentablemente los hijos no velan por ellos. De todo se ve en esta tierra. Entonces uno tiene que ayudar a todas esas personas. Eso le agrada al Señor. Dice, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mi oveja se calentaron. O sea que cuando veía sin vestido a los que no tenían hogar y a los necesitados sin nada que ponerse, él se pregunta pues, ¿acaso no me alaban por darles ropas? ¿Acaso no me alababan por darles ropas de lana para combatir el frío? O sea, él les daba ropa. Cuando veía que era pobre, él les daba ropa, abrigo. Dice, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado. O sea que si él ha levantado la mano contra un huérfano, sabiendo que los jueces se pondrían de su parte, entonces que se disloque su hombro, que su brazo se descoyunte. Él se declara esa palabra de maldición, pero es porque sabe que él no hizo eso, que él más bien ayudaba a toda esa gente, le extendía la mano al que no tenía, al pobre, al necesitado. Y dice, mi espada se caiga de mi hombro y el hueso de su brazo sea quebrado, porque temí el castigo de mi Dios, contra cuya majestad yo tendría poder. O sea que eso sería mejor que enfrentarse al juicio de Dios,
Si la majestad de Dios está en su contra, ¿qué esperanza queda? Que él ha puesto su confianza. Entonces todavía se pregunta qué es el 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Él estaba diciendo que si él ha puesto su confianza en el dinero o se ha sentido seguro a causa de su oro, dice si se ha regocijado de su riqueza y de todo lo que poseó, de todo lo que él posee. Y sigue diciendo que si ha mirado al sol cuando resplandecía y a la luna cuando iba hermosa, y su corazón y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios Todopoderoso. O sea que si él ha mirado alguna vez al sol que brilla en los cielos o a la luna que recorre el sendero de plata, y si él ha sido seducido en los secretos de su corazón a lanzarles besos de adoración, y si así fuera, él dice, los jueces deberían castigarme, porque significaría que él ha negado al Dios del cielo. Y sigue diciendo, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Fíjese que él no le faltó a Dios en todo esto. O sea que si él se hubiese alegrado alguna vez cuando una calamidad ha herido a sus enemigos o se ha entusiasmado cuando le ha tocado sufrir al enemigo, él dice que no. O sea que él ni siquiera se burlaba cuando o se alegraba cuando al enemigo, los enemigos de él pues le sucedía algo malo. Dice que no, que nunca ha pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. Fíjense, porque nosotros tampoco podemos estar pidiendo venganza. Más bien tenemos que clamar por misericordia por esa persona que está haciendo mal, para que algún día conozca de Dios y se arrepienta. Y dice el 31, si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el camino. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Fíjense, allí en el 31 que mis siervos nunca han dicho, sus siervos nunca han dicho, él dejó que otros pasaran de hambre. O sea que si pasaba un forastero, él le daba techo, le daba que comer, lo atendía. Nunca había negado la entrada de un desconocido. Más bien, abría sus puertas a todos. Y seguía diciendo, he intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón, como forma de pregunta. Y sigue diciendo como forma de pregunta, ¿acaso me he quedado callado y encerrado por miedo a la multitud, al desprecio de las masas? Y todavía dice en el 35, ¿quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificara por mí, aunque mi adversario me forme proceso. O sea que si tan solo lo escucharan, miren cómo a respaldar su defensa con su firma, que el Dios le responda, que escriba los cargos que tiene contra él, o sea, el enemigo. Ustedes saben que cada vez que una persona peca, el enemigo va escribiendo todo, las faltas que uno tiene, los pecados. Si uno no se arrepiente, si uno no se pone a cuenta con Dios, allí va el acusador en la presencia de Dios. Mira, aquí está fulanito, hizo esto y aquello y no sé qué más, y no se ha arrepentido. Entonces él pide.
Él pide permiso, él pide para atacar. Porque aquí está, mira, hizo esto, hizo aquello, y no se quiere arrepentir. Este le hizo un mal, mira, y no quiere perdonarlo. Entonces dice, ¿quién diera quien me oyese? Y aquí mi confianza es que el Omnipotente testificara contra mí, aunque mi adversario me forme el proceso. Entonces vemos que le está diciendo que no faltó. O sea, ni siquiera el enemigo tiene cargo contra él. Que vaya a acusarlo allá en la presencia de Dios, a decir que él hizo esto, Job hizo aquello. El enemigo no tiene. Dice, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos. Si comí su sustancia sin dinero y afligí el alma de sus dueños. O sea, que si su tierra lo acusa y todos sus surcos claman juntos contra él, o si él ha robado sus cosechas y ha matado a sus propietarios. Ahí el 39. Y si el 40, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. O sea, que entonces en esa tierra crezcan cardos en lugar de trigo y maleza en lugar de cebada. Si él ha robado sus cosechas o ha matado a su propietario. O sea, él no ha hecho nada de eso. Él no le ha faltado y todavía dice aquí, termina las palabras de Job. Entonces vemos cómo Dios Job afirma su integridad. Yo no he caído en pecado, yo no estoy haciendo nada malo, yo siempre he hecho lo correcto delante de Dios, yo me he guardado mi corazón, he guardado mis ojos no han visto nada malo. Yo hice pacto de que yo no iba a pecar contra Dios con mis ojos. Y todo lo que Dios demandó de cuidar al huérfano, al pobre, todo lo hice. Nadie puede decir que no, yo hice todo eso. Por eso es que él dice, Dios mío, ¿por qué me pasó todo esto? Si yo lo que he hecho es pura integridad, he andado en lo recto. Pero ya hoy en día sabemos que todo es porque estaba siendo probado de parte del Señor. Entonces cuando una persona está en prueba, el enemigo, por supuesto, Dios le da permiso para que ataque a la persona en diferentes áreas, porque así va a ser probado. Y así se sabrá si la persona pasa la prueba o no pasa la prueba. Si ya la persona está lista. Si esa persona que antes se ponía, que no quería perdonar cuando le hacían algo malo, bueno, le llegó el tiempo de prueba. Ahí que va a hacer el enemigo, va a hacer que personas le hagan daño, le hagan mal. Y ahí se va a saber si la persona ya está procesada bien, si ya fue formada en esa área, si ya sabe perdonar, y viene y le hacen esto y le hacen aquello, le hacen terrible, pero la persona perdona. Ahí pasa la prueba porque sabe que ya está bien. Pero si después de ser probada, la ponen a probar, y aquel le hizo esto y aquello, y esa persona no quiere perdonar y tiene todavía problemas allí, sale reprobada. Y tiene Dios que seguir procesándola para después otra vez pasarlo por prueba otra vez. Y así es en todas las áreas. Entonces procure siempre salir aprobada. Procure con la ayuda del Señor. Sabemos que Dios es bueno y para siempre su misericordia, y que Él siempre tiene el control de todas las cosas. En sus manos estamos y nadie nos arrebata de sus manos. Que el Señor nos ayude cada día a que pasemos todas las pruebas, porque siempre el Señor nos está probando nuestros corazones, nuestra fe, todo. Que siempre salgamos aprobados y que nosotros cada día nos podamos parecer cada día más a Cristo, para la gloria y honra de su nombre. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por glorificarte, porque, oh Dios, tú eres el Dios de maravillas, de proezas. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú sellando hasta tu palabra en nuestra vida, en nuestros corazones,
con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios, Padre. Y que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.